llamo a la estación de radio pensando que me va a salir la contestadora. Y de repente no suena el teléfono ni nada. Se queda como la línea media muerta. Y yo, hello. Y escucho otra voz que me dice, hello. Y yo, 95X. Sí. Mira, te habla Fernan Jr. Yo soy el director de programación de la estación de radio. Y yo he escuchado los cassettes porque utilizaban las peticiones para hacer un countdown de peticiones. Y honestamente, considero que tienes talento. ¿Te interesaría trabajar en la radio? Wow. Y la verdad del asunto es, hablando claro, que yo como talento yo me gusta usar la palabra decente para describirme. Pero yo te escucho y yo digo, vale, el pana tiene la voz perfecta. Como a los par de días me llama Joe Pagán y me ofrecen la posición de Fidelity. Así que ahí es que es mi primera oportunidad de programador. Sí que y ya a cargo completamente de una estación de radio. Una estación de radio que realmente corría todo con operadores. Solamente había un locutor en vivo que era Eliezer Ramos, que hacía las mañanas en ese momento. Recuérdate que, no te olvides, yo desde los 12 años... ¿Estás escuchando música? música? Estoy escuchando música y yo era fanático de los countdowns. Dime cualquier canción de los 80. Thriller. The Thriller. Ok, esa canción nunca llegó número 1. Llegó número 4 en el 1984. Nunca llegó número 1, pero debutó número 20. Entonces, esa ola de pop grande empezó más o menos a mediados de los 90. Claro. Entonces, yo tenía que alimentarme de lo contemporáneo porque era lo que le iba a traer esa sangre nueva al formato. ¿Y Javier Romero es el que estaba con Don Francisco? Sí. Él era el locutor de... Él era el locutor de Sábado Gigante. ¿Verdad? Porque me acuerdo el nombre. Yo chamaquito que... Locutor co-host. Cuando yo comencé a trabajar con el show de la tarde, de Amor... el show de la tarde no tenía arquitectura, no tenía la estructura, no tenían productores, así que yo le consigo un productor, me traigo a Walo Dávila de Puerto Rico, me traigo a Walo para que Walo les produzca el show, le armamos toda la estructura, en una encuesta se llevan número 1. Pues obviamente... Ya esa gente te ama. Exacto. Y ponen los Daddy Yankees y los Balvins y toda esta gente están impactando lo que es la música. La parte de medios es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿tú crees que Jimmy Fallon va a llevar a todos estos artistas? Él ha llevado a Ozuna, a todos los ha llevado. Los va a llevar porque, es que quiero ser cool y verme bien con los latinos. No, esto es business. En mi cabeza yo jamás pensé de que iHeart iba a hacer una inversión en latino para un talento como Enrique. Yo digo, jamás. Nada, a finales entonces del 17 llegamos a un acuerdo y el 18 arranqué entonces con iHeart. La radio es el playlist de los playlists. A mí me encanta. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafo Santiago en todas las redes. Oye, antes que todo, suscríbete al canal Spark of TV, dale a la campanita, comparte el contenido. Hoy tengo un invitado que es, como decimos, como que top notch, porque a nivel de los medios de comunicación es como una leyenda puertorriqueña, que no porque sea un viejo ni mayor, es que su trayectoria está brutal. Porque yo llevo años, empecé joven y todo el mundo me hablaba de esta persona y yo, mira, conozco a todo el mundo, pero a este tipo nunca lo he podido conocer. Y de la manera más random, un pana mío, el intro, me presenté a este pana hace unas semanas y para mí fue como conocer un pana de estos que tú lo conoces hace 20 años, porque de verdad que nos entendemos y como que puedo entender su mente y como que nos apasiona lo mismo, y de verdad que es una persona que hoy día es literalmente está en una posición como Senior Vice President de programación de iHeart Radio o iHeart Media Latino. iHeart Latino. Tiene unas cuantas estaciones a su alrededor. Viene de trabajar muchos años en Univision Radio. Trabajó en Uno Radio aquí en Puerto Rico. Creo que también trabajó en la X. Bueno, un veterano de los medios de comunicación, para quien pide un fuerte aplauso aquí. Pedro Javier. Hermano, gracias. El caballo de la radio. Número uno, gracias por la invitación. Y yo te sigo hace un tiempo en LinkedIn y yo decía, wow, me gustaría algún día que me invitaran a ese podcast. Chacho, mira eso, imagínate uno. Así que, qué bueno, gracias por tenerme y bueno, vamos a divertirnos
Por el tiempo que sea necesario. Brother, estaba viendo, me mandaron tu bio, que by the way, me han mandado bios aquí como de 7 páginas. Cuando yo veo la tuya, tan con un tipo de comunicación. Y te digo, si todas me la enviaran así de sencilla y en one page, estudiamos telecomunicación en Sagrado. Y dije, mano, yes. Oye, brother, pero de verdad, te lo digo de todo corazón. Para mí un privilegio tenerte, de verdad que... Gracias, mi hermano. Que has hecho mucha historia con tu carrera. Sé que escuché, me puse a buscar haciendo ese research, vi una historia tuya de cómo tú entras a la radio. Yes. Y yo me quedé como que, wow, fue como algo divino. Fue divino, sí. Yo siempre digo que yo creo que estaba predestinado a hacer esto. Si puedes dar un brief para que la gente, mi audiencia, conozca estaba predestinado. Pero para llevarlo a usar ese adjetivo de divino, ¿no? Como que la mano de Dios definitivamente estaba en esto. Tengo que darte un poco de trasfondo. Yo soy el menor de 4 hermanos. Ok. Y la verdad del asunto es que yo me conecto con la radio porque tenía miedo a dormir solo. Ok, así que yo todas las noches dormía una noche con mi hermana mayor, otra noche con mi otra hermana mayor y después con mi hermano. Hasta como los 11 o 12 años que mi papá dijo, se acabó, tienes que aprender a dormir solo. Wow. Y mi hermana tenía un radiecito bien pequeño en su cuarto que tú podías quitarle las bocinas, ¿no? Así que yo me llevé el radiecito de mi hermana, me lo llevé para mi cuarto, desconecté las bocinas, me puse una en el oído izquierdo, otra en el derecho, y entonces escuchaba una estación de radio que se llamaba 95X, que era una emisora de música americana, con toda la presentación de los locutores y todo eso en español, pero la música era todo en inglés. Y yo literalmente me quedaba dormido, era como si tuviese unos headphones gigantes, me quedaba dormido escuchando a la estación de radio. Y así fue que yo aprendí a dormir solo. Así que yo creo que esa es una de las características más grandes que tiene la radio todavía al sol de hoy, que te da la compañía. El elemento de compañía, eso te lo da la radio. Que a veces yo sé que están los playlists de todos los DPS y todo eso, pero un playlist no te da compañía. Un playlist lo que te da es la música, pero la radio te da ese elemento humano de compañía. Así fue que yo aprendí a dormir solo. Wow. Pero pues me volví fanático de la radio, literalmente. Era como que, wow, o sea, yo literalmente escuchaba los countdowns, apuntaba todas las canciones de los conteos de éxito. Y entonces, de repente, yo soy, pues, parte de mi DNA, de cómo me hizo Dios, soy muy analítico. Así que yo de repente empecé a darme cuenta que una canción que estaba en el top 10 del countdown sonaba a las en punto y después sonaba a las y 30. Y yo, adiós. Esta canción sonó aquí y se repite otra vez acá. Así que como que de repente me empezó a interesar mucho el aspecto de cómo funcionaba la radio. Así que literalmente, esto te digo, fue como a los 12 años. Yo dejé de salir a correr bicicleta. Literalmente yo llegaba a mi casa, comía mi merienda, lo que fuese, y era literalmente a sumergirme en el mundo de la radio. Y honestamente yo en lo que era la parte de estudiante, yo era un estofón, como decimos en Puerto Rico, era un nerd. Así que la expectativa de mis papás era de que yo fuese ingeniero, médico, whatever, abogado. Lo típico de las expectativas de que tengo un hijo estofón, así que voy a tener un ingeniero, tú sabes. Claro, exacto, va para la gran universidad en Estados Unidos. Y honestamente mi intención original, cuando yo estaba en high school, a mí me gusta mucho las matemáticas, me gusta la ciencia, mi intención era ser ingeniero químico. Ya. Así que era como que, tú sabes que estudio para ser ingeniero químico, pero voy a hacer la radio como hobby. Entonces, pues el hobby era esa pasión, continuó creciendo y creciendo y creciendo hasta el momento que yo dije, you know what, no, olvídate del ingeniero químico, yo voy a estudiar esto. Cuando se lo dije a mis papás, especialmente a mi papá, claro. Obviamente para nada no le gustó la idea. Yo en ese momento tenía buenas notas, yo quería ir a estudiar a Estados Unidos, yo quería ir a estudiar a Syracuse, que en ese momento era una de las top universities en todo lo que tenía que ver con comunicaciones. Y mi papá me dijo, yo pagarte para que tú ir a estudiar eso a Syracuse, no, tú te quedas aquí en Puerto Rico. Así que termino quedándome en Puerto Rico. Nunca cogí el SAT, ninguno de esos exámenes, porque ya mi papá me había dicho que no había forma de que yo fuera para Estados Unidos. Así que me quedo acá. ¿En qué momento conecto para trabajar en la radio? Como era tan fanático, yo llamaba a 95X, a la estación de radio que yo escuchaba, yo llamaba a pedir música. Pero yo soy un tipo muy introvertido, believe it or not. Soy un tipo muy introvertido, así que yo llamaba, te decía el nombre de la canción, el artista y ya. O sea, no entablaba comunicación con el locutor. Ok.
Como para el 91 estaba yo en cuarto año de high school, y aquí es que empieza ya oficialmente la historia de cómo es que entró a la radio. A mi papá le dio un derrame. Y mi papá estaba en intensivo, y mi mamá todas las mañanas tenía que levantarse súper temprano pues para ir a visitar a mi papá. Ya. Entonces yo para ir a la escuela lo que hacía es que hablaba con un amigo mío que le pedía que me fuera a buscar a casa, y de ahí pues obviamente íbamos para la escuela. Había un día en específico que teníamos un examen de matemáticas y un examen de física. Y yo no había estudiado nada para los exámenes. Así que llamo al pana mío y le digo, oye, David, mañana no vengas a buscarme porque honestamente no estudié para el examen. Y él me dice, ¿seguro? Yo, no vengas a buscarme. Bueno, está bien, perfecto, pues no te voy a buscar. Ok, no hay problema. Obviamente yo no puedo decirle a mi mamá, mami, no voy a ir a la escuela mañana porque no estudié para los exámenes, porque mi mamá me da una bofetada y me dice, no, ahora con más razón vas a ir aunque te cuelgue. Que te cuelgue. Pero, así que yo lo que hice fue, dije, ok, este va a ser mi plan. Al otro día me levantó a las 5 y pico de la mañana, que era la hora que yo me levantaba. Como si fuera a ir para la escuela. Me meto al baño, me pongo el uniforme, todo el asunto. Fíjate. Y en vez de, o sea, cuando cierro la puerta del cuarto, pues me quedo adentro. Pero mi mamá obviamente está escuchando que me estoy... Todos los días. Claro, ella estaba obviamente preparándose para ir para el hospital, así que ella escucha que ya yo estoy en el baño y todo. Cuando ella sale, ya ve que la puerta de mi cuarto está cerrada, así que ella asume que ya yo me fui para la escuela. Ella baja, se va al carro, se monta y se va. Y yo, se fue mami. Ahí me tiro otra vez en la cama, me quito el uniforme, todo el asunto, y duermo como hasta las 11 y pico de la mañana. A las 11 de la mañana, a las 11 y tanto de la mañana me levanto, enciendo la radio y está esta locutora de la estación de radio que yo escuchaba, que tenía un programa al mediodía que se llamaba The Classic Rock Lunch Hour, que era música de los años 70 y ese tipo de cosas. Así que dije, pues déjame llamar a pedir una canción. En ese momento, cuando tú llamabas a 95X, no te contestaba el locutor. Salía un answering machine. Así era. En ese momento histórico era así, porque estaban en la guerra con la Mega, eso es otra historia. Era la guerra con la Mega, entonces la Mega tenía un juego psicológico de llamar a los locutores, y bueno, eso es otra historia que te puedo hacer en otro momento. Radio, pero era una guerra radial increíble. Así que lo que habían decidido era poner un answering machine, y entonces tú llamabas, te salía el mensaje del cassette con el tono, y ahí tú decías. Y yo llamaba a la emisora y pedía canciones de esa forma. Así que en ese momento, cuando la locutora dice llamen para su canción del show del mediodía, llamo a la estación de radio pensando que me va a salir la contestadora. Y de repente no suena el teléfono ni nada. Se queda como la línea media muerta. Y yo, hello. Y escucho otra voz que me dice, hello. Y yo, 95X. Sí. Y yo, para pedir una canción. ¿Qué canción? Y yo, I'll be there, de los Jackson 5. Y me dice, ¿quién me habla? Y yo, Pedro. ¿Pedro qué? Pedro González. Pedro, ¿tú llamas a la estación de radio? Sí. ¿Qué canciones tú pides? Y yo, pues pido whatever, pido esta. ¿Qué edad tú tienes? 17. ¿17? Wow. Mira, te habla Fernan Jr., yo soy el director de programación de la estación de radio, y yo he escuchado los cassettes porque utilizaban las peticiones para hacer un countdown de peticiones. Así que he escuchado tu voz en los cassettes. Que llama. Cuando tú llamabas a pedir tu música. Y él sabía que esa voz era conocida. Dice, y honestamente, considero que tienes talento. ¿Te interesaría trabajar en la radio? Wow. Así que te puedes imaginar, yo empecé a brincar, a darle puños a las paredes y todo el asunto. Y yo, sí, yo trabajo de gratis, etcétera, etcétera. Eso fue para noviembre del 91. Él me dijo, espera que pase Acción de Gracias y me llamas y coordinas y vas a la emisora para entonces hacer una audición. ¿Dónde estaba 95 aquí en ese momento? Estaba en Atorrey, en la calle Mayagüez. Ah, claro, ajá. En la calle Mayagüez estaba allí, que eso es un área chévere. Sí, calentosa. Bien calentosa. Sí. Yo sé, todavía. Cerca de Quintana, toda esa área por allá, bien nice, así. Ahí robaron bastante radios y eso. Pero bueno, de todos modos, rompieron cristales y todo, ahí hubo pérdidas. Pero bueno, de todos modos, nada, así fue que entré a la radio. Pero porque yo honestamente pienso que la mano de Dios estaba en el asunto, es porque, fíjate, mi papá le da el derrame. Uh-huh. Mami tenía que ir intensivo, o sea, a visitar a mi papá. Yo decido faltar, exacto, a cortar clase, porque no había estudiado para los exámenes. Me levanto a las 11 y pico de la mañana. Y cuando estoy haciéndome el desayuno, que decido llamar,
Da la casualidad que entra mi llamada, obviamente ya después que conozco a Fernand, él me dice, ¿tú sabes cómo fue que yo conecté contigo? Me dice, porque yo fui a coger esa línea en el cuadro telefónico para hacer una llamada. Y salió. Y en el momento que cojo la línea, en ese momento entró tu llamada. O sea, el timing divino, perfecto para conectarme, y ahí comenzó mi carrera en la radio. Noviembre del 91. Pregunta que tengo que hacer obligatoriamente. Ajá. Cuando le dices a tu mamá... Sí, ella como que, o sea, a mi mamá ni a mi papá nunca le... No, de hecho, mi papá no me respaldaba, ni mi mamá me respaldaba en mi deseo de hacer una carrera en la radio. Así que, genuinamente, en muy pocas ocasiones me llevaron a la estación de radio. Mi hermana me ayudaba mucho. Ella me llevaba, porque yo no manejaba para esa época. Así que mi hermana me llevaba, o amistades de la escuela me llevaban, y quien siempre me regresaba era mi jefe, porque mi jefe vivía en Guaynabo, yo vivía también en Guaynabo, así que yo siempre iba, buscaba alguna forma de llegar a la radio, no porque trabajara, es que yo iba a la radio sencillamente a sentarme allí con él. Él hacía el 3 a 7, hacía el turno de la tarde, y yo llegaba sencillamente a sentarme con él, a hablar con él y aprender. Y cuando él salía a las 7, pues entonces él me llevaba a casa de mis papás. A ver qué clase de historia. Y cuando tu familia te empezó a escuchar en la radio, ellos todavía... No. Eso, estamos hablando de los 90. Sí, 91, esto es 91, 92. Sí, esto es early 90s, o sea, cero. No, de parte de mis papás, o sea, sí, sabían que trabajaba en la radio. Pero no era como que... ¿Cuántos años estuviste ahí? En 95X, bueno, yo comencé en noviembre del 91 y la estación le cambian el formato en noviembre del 92. Así que estuve un año trabajando en el formato de 95X, que era pues el formato de música contemporánea en inglés. Uh-huh. En el 92 ellos cambian el formato a Oldies 94.7, que era música de los años 50, 60 y early 70s. Yo conocía un poco de esa música porque mi hermana mayor era fanática de los Beatles y todo eso, y yo crecí escuchando los Beatles en mi casa. ¿Qué pudiste? Así que por lo menos podía defenderme. No es que me apasionaba el formato, claro, pero por lo menos pude defenderme. Me dejaron hacer obviamente turnos al aire. Pero no era, yo tenía 18 años, parece, un chamaquito presentando Elvis Presley. Sí, y tú sabes, aquí está The Turtles. No era como que lo que quería hacer. ¿Y qué pasa ahí después? Ahí entonces decido buscar otras oportunidades. Y entonces surge una oportunidad en la X, lo que hoy se conoce como la X. Okay. En aquel momento se conocía como X100, una de las estaciones más... exitosas, especialmente en esa época. O sea, X100 si no era número 1, era número 2. O sea, era la batalla de X100 con KQ105. O sea, era esa época bien fuerte. Y pues nada, sabía que había una oportunidad, o sea, que había una vacante. Y pues voy a solicitar y me hacen una audición. Y entonces, básicamente, el que era director de programación de esa emisora en ese momento, que era Ángel Rivera, pues básicamente me dice, es que tú me suenas muy gringo. O sea, no me suena, no me suenas al formato de la emisora. Que yo decía Mariah Carey y no podía decir Mariah Carey, tenía que decir Mariah Carey, boberías como esas. Y entonces, pues nada, me dice, yo creo que es importante que te adaptes al formato, así que vamos a hacer lo siguiente para que comiences como operador en la estación de radio. Y eran turnos de madrugada, de fin de semana. Normal, como... Yo lo acepto porque yo digo, tú sabes que la verdad es que mi tiempo en 95X fue como que yo digo que fue como un sueño hecho realidad. Era mi emisora de radio favorita, la que yo escuchaba de que tenía 12 años. ¡Wow! Trabajar ahí. Me convertí, era el chamaquito del grupo. Claro, así que era el protegido. Claro, era el nene. Entonces, yo digo, bueno, pues ya oficialmente estoy entrando a trabajar en la radio, y la gente que comienza a trabajar en la radio, esto es lo que hacen. Comienzan a trabajar de operador, hacen madrugada, etcétera, etcétera. Así que no hay problema, vamos a hacerlo, porque así es que empieza todo el mundo. Y literalmente comencé haciendo madrugadas en X100, no me dejaban hablar. Y ahí conecté con mucha gente porque ahí, por ejemplo, conocí a Jan Ruiz, que Jan Ruiz es del área oeste de Mayagüez. Lo habían contratado para hacer me parece que era el 7 a 12, que él hacía el turno de las noches. Y nosotros, los que hacíamos madrugada, nos conectábamos todos en un conference call. Así que yo me conectaba con Rafi Báez, que estaba en La Mega, me conectaba con Carlos Gabriel, que estaba en KQ105. ¿Qué hacían? Hablarse, vacilar toda la madrugada. Nos hacíamos compañía y chistes y esto. Y el que hacía madrugadas en Stereo Tempo,
que era nada más y nada menos que el Coyote. El Coyo. El Coyote Jaime Ortiz, que para esa época ya él era fanático de la música underground. En ese momento era underground todavía. Sí. Lo que sonaba en la radio era pues Vico C, Big Boy, ese rap de principios de los 90, pero realmente él ya estaba metido en todo lo que era el underground. Entonces era bien funny porque Jaime estaba en Stereotempo y entonces él no escuchaba la música de Stereotempo. Él tenía en Q, tenía toda su música y pues las canciones bien calle, y entonces de repente le tocaba ir al aire, así que abría el micrófono y decía: esta es la poderosa cadena Stereotempo, yo soy Jaime Ortiz, aquí les dejo a Camilo Sesto. Entonces pues es bien, uno piensa hoy en día que el Coyote presentaba a Camilo Sesto, ¿me entiendes? En Stereotempo. Así que nos conectamos y entonces salíamos a las 6 de la mañana, nos encontrábamos, íbamos a Denis a desayunar, así que como que comenzamos a hacer como ese networking entre nosotros. Y entonces nada, pasan los meses, yo veo que contratan más gente en la estación de radio y dejaban a esas personas ir al aire, y yo todavía continuaba de operador. Y entonces pues pido una segunda oportunidad. Me dan la segunda oportunidad y entonces ahí Ángel Rivera me dice: mira, te vamos a dejar ir al aire, pero con una condición. Yo necesito que tú me hagas el libreto de tus turnos, de tus intervenciones, antes que tú vayas al aire. Y yo le decía: Ángel, esto es una estación top 40, o sea, mis intervenciones son de 10 segundos. Estoy presentando, despidiendo música, dando un saludo. Sí. No, yo necesito ver qué es lo que tú vas a decir antes de que tú abras el micrófono, etcétera, etcétera. Y yo, ok, pues está bien, si eso es lo que me están pidiendo, nunca he escuchado esto, pero está bien. Voy a mi casa, me siento, escribo, tenía un word processor, me siento en el word processor, escribo todas las intervenciones que literalmente eran cosas como: la música de Blanco en tu contacto musical XNFM. Ya son las Blanco. Saludando a esta hora a Blanco. Te saluda Pedro Javier. O sea, era eso. Es que eso era mis intervenciones. No tenía más tiempo. Es que eran intervenciones cortas. Pues fui donde él, le entregué el libreto, me hizo cambios en el libreto. Todavía. Era una cosa que decía: ya yo me sentía honestamente maltratado. Sí, como que no era lo que era. Y Rafi Báez, que trabajaba en La Mega, me dice: yo no sé qué tú haces en esa emisora. Tú no pegas en esa emisora. Tú tienes que estar con nosotros aquí en La Mega. Ya, Rafi, porque yo le tenía cierto repelillo a La Mega, porque La Mega había sido competencia de 95X. Ay, esa era tu... ¿Me entiendes? Y esa era mi estación de radio favorita. Y era como que, bueno. Pero Rafi me convence de que vaya. Él habla con Billy Fourquet. Billy lo acababan de ascender a Operations Manager. Y entonces habían también promovido a Raymond Torres como director de programación. Tocó base con Raymond. Y me dice: pues tengo un turno. Era un turno solamente, creo que era sábado para domingo, madrugada también. Yo dije: dale, ya. Vamos. Así que, y de ahí brinco de X100 entonces a La Mega. Y entonces ya La Mega era otra cosa. Sí, porque ya ahí tú podías hablar, sí, o sea, era música en inglés, tú eras así medio... No, y una época de música brutal, o sea, estamos hablando de ¿qué años estamos hablando? 90, eso fue como 94, 95, 96, y básicamente estuve entonces, comencé como weekender en La Mega, pero básicamente cubrí las vacaciones de todo el mundo, de Heartbreaker, de Raymond Torres, del Bebo, que hacían todos los turnos full time. Después tuve la oportunidad de hacer producción, hice producción comercial, hice toda la parte de imagen, de las promociones, todo eso. De ahí, estando en La Mega, es que surge el lanzamiento de Cosmos 94, la radioactiva. Esto es año 95. Pero esto, ¿Mayagüez, Felo o cuando viene como para acá que se encadenan? Cuando se encadenan. Cuando Prime Media. Cuando Prime Media compra las estas con Rafa Oyer y todo el asunto. Sí. Tenían Z93, compran obviamente la estación de San Juan, hacen la cadena de Cosmos. Y pues todo el mundo quería pertenecer a este proyecto. Claro, y entonces Billy era parte de este proyecto. Así que yo, Billy, cuenta conmigo. Bueno, el turno que me dan era como domingos a las 6 de la mañana. O sea, era para escucharme yo y yo. Entonces todavía tú estabas en las madrugadas y los weekends. Después de un par de añitos. Todavía tú seguías ahí dándole. ¿Qué pasa? Yo honestamente tengo la carta guardada, firmada por Tato Rossi, que era la cabeza de programación de Prime Media. Pero realmente no hice ni un turno al aire, porque ellos contratan a Giovanni Brignoni, el Iceman. Contratan al Iceman, que trabajaba en ese momento en Sistema 102. Ok. Así que Iceman me refiere a Sistema. Y en Sistema era un full time. Ay, ahí tú tuviste que tomar decisión de negocio. Bueno, exactamente. O sea, de trabajar un turno fin de semana de 4 horas, domingos de 6 a 10 de la mañana,
ahí me trabajaron, que creo que fue el 7-12 que hice en ese momento en Sistema 102. Pero estaba full time. Exactamente, estaba full time. Y ahí tenía entonces, airtime. ahí me fui. Ese fue mi primera experiencia en un formato de balada. Sí, porque el sistema era eso. Sistema 102 era una estación de balada. Así que hice el 7-12 en Sistema. Y ya estaba obviamente estudiando en Sagrado, obviamente telecomunicaciones, faltaba casi todas las clases porque yo honestamente, que yo lo que quería era estar en la radio, era como que quería estar yo estudiando comunicaciones. Entonces, y yo mío era la radio y telecomunicaciones en Sagrado en aquel momento. Mucha televisión. Era de todo, o sea, era radio, tienes un poco de radio, un poco de cine, un poquito de televisión. Sí. Y yo, bueno, whatever. A fin de cuentas, trabajo un tiempo en Sistema. Y de ahí entonces regreso a la Mega con un full time, pero no era full time al aire. Ya era full time de trabajar, lo que te digo, producción. Hasta que surge una oportunidad de que el dueño de la estación de radio, Raúl Fuster, quería montar un departamento de research. Y entonces, básicamente preguntan quién lo quiere hacer. Y yo levanto la mano y digo, yo lo hago. Yo quiero hacer quiero encargarme del departamento de research. Y entonces habían comprado unas computadoras para hacer call-out, que call-out básicamente es un tipo de research donde tú llamas obviamente a la audiencia para que califiquen las canciones y todo eso. Y ellos estaban obviamente buscando la forma en cómo se ejecutaba, ¿no? La estrategia de research y todo eso. Y teníamos un consultor, la Mega en ese momento tenía un consultor que se llama Mike Preston, que trabajaba en PLJ en New York. Ok. Y entonces me dicen, ¿quieres ir a Nueva York? Y te reúnes con Mike Preston en New York, ves cómo ellos corren el departamento de research, regresas con eso para implementarlo en la Mega. Y yo, ¿dónde firmo? Así que arranqué entonces para Nueva York. Fui a PLJ, mid-90s, o sea, eso es una época bien buena de radio, especialmente en la radio de Nueva York. Voy allá, voy a PLJ, veo cómo corren todo lo que es el departamento de research. Ellos lo hacían manual, ya yo tenía por lo menos la parte del sistema de computadora. Así que tomo nota, le hago 20 preguntas a Mike Preston, que es un tipo brillante de programación. De ahí entonces regreso a Puerto Rico y entonces logramos montar el departamento de research. Y ahí fue que yo realmente empecé a sumergirme en todo lo que es el aspecto de data. Y entonces, pues ya yo hacía los reportes de research, se los entregaba a Raymond, que era el programador. Entonces el departamento de ventas empezó a pedirme para que los ayudara a hacer presentaciones, para entonces acompañarlos a las agencias de publicidad. Y entonces yo presentaba toda la parte de programación de la emisora y los números y lo que significaba y todo eso. Ya empezó a salir el científico. Claro, que era tu pasión, los números, la data. Y la verdad del asunto es, hablando claro, que yo como talento yo me gusta usar la palabra decente para describirme. Pero yo te escucho y yo digo, vale, el pana tiene la voz perfecta, la pronunciación perfecta. Sí, no, pero yo honestamente como talento, yo era decente. Yo era decente como talento. Y la verdad del asunto, o sea, Rocky ya estaba para esa época. Trabajando en la Mega, o sea, había caballos, eran tipos caballos. Sí, era como que nacieron para eso, para estar detrás de un micrófono. Yo dije, no, eso no, no voy a, esa no va a ser mi carta de presentación. Y además de que me apasionaba mucho todo lo que tiene que ver con el aspecto estratégico de montar la estación de radio, de cómo de la parte de las promociones, toda esa área me apasionaba mucho. Así que decido, you know what, olvídate del aire, no me interesa el aire, déjame enfocarme entonces en todo lo que es la parte de research, de data, interpretación de data y cómo montar arquitectura de una estación de radio, pues usando obviamente la data. Y entonces nada, ahí estuve haciendo eso en la Mega hasta el 97, cuando surge la oportunidad de Fidelity, porque los Soto, la familia Soto, los dueños de Salsoul, habían comprado Noti1 y Fidelity, y la posesión de programador en Fidelity estaba vacante. Y entonces Billy Fourquet, que honestamente para mí fue como una persona que me apoyó demasiado, me dice, Pedro, yo conozco a los Soto, conozco a Joe Pagan, que es el gerente de la operación de Fidelity Noti1, yo puedo hablar con ellos para recomendarte. Y yo le dije, sería buenísimo porque yo no conozco absolutamente a nadie. Exacto. Yo no conocía a nadie de Salsoul, yo no conocía a nadie de Fidelity. Cadena competidora de la que tú estabas. Exactamente. Yo no conocía a nadie. Así que él me dice, no te preocupes que yo te voy a conectar. Él llama a Joe Pagan, él me refiere
Y entonces me llaman para la entrevista. Yo tenía 23 años. Chamaquito. Así que yo tenías que verme. Yo iba con mi chaqueta Sí, y todo el era eso asunto para antes. tratar de simular un poco más de edad. Claro. Porque literalmente era un niño, tenía 23 años, una emisora adulta como Fidelity. Y entonces iba con un maletín, que el maletín estaba vacío, porque honestamente no tenía mucho en ese maletín, pero me había comprado un maletín para ver un poco más adulto. Como era antes. Exactamente, o sea, imagínate, tenía que hacer la película. Claro. Y entonces voy a la entrevista, pasó como... La última entrevista fue la locura, porque era como un salón de conferencia y estaba don Jesús Soto, obviamente el dueño de todo lo que es el conglomerado de Uno Radio. Estaba Tuto Soto, que era obviamente el presidente. Estaba Junior Soto, que era el director obviamente de Sal Soul. Estaba la gerente de ventas, Ana de Los Ángeles, que en paz descanse. Estaba David Gleason. Y David Gleason, que es un consultor, creador de Z93 y de 11Q. Y bueno, o sea, es el Jedi de la radio. Y entonces estaban todos ellos entrevistándome. Todos ellos tirándome preguntas. Y nada, al finalizar obviamente esa entrevista, como a los par de días me llama Joe Pagán y me ofrecen la posesión de Fidelity. Así que ahí es que es mi primera oportunidad de programador. Sí, que y ya a cargo completamente de una estación de radio. Una estación de radio que realmente corría todo con operadores. Solamente había un locutor en vivo que era Eliezer Ramos, que hacía las mañanas en ese momento. Y Eliezer, como a la semana de yo haber comenzado a trabajar, renuncia porque también era reportero de Tele 11, de farándula, y lo habían mandado a cubrir una gira de Ricky Martin en Europa. Así que me dijo, esto es una gran oportunidad para mí, etcétera, etcétera. Así que de verdad, qué pena, me encantaría, pero no. Así que se va Eliezer Ramos y entonces pues me quedé sin locutores. Me tocó a mí hacer entonces la mañana. Yo no quería ser locutor y yo no soy un morning person, yo detesto madrugar, pero me tocó entonces hacer la mañana. Entonces literalmente Fidelity se montó desde cero. O sea, Fidelity cuando yo entré a Fidelity no estaba entre las primeras 15 emisoras a nivel de ratings. De verdad. Estaba así, no, Fidelity. De hecho, para que tengas una idea, cuando yo entro a Fidelity es porque Joe Pagán y Ana de Los Ángeles habían convencido a la familia Soto de que le dieran una oportunidad a Fidelity. Porque los Soto venían con la intención de tumbar a Fidelity, de cambiar el formato y de hacer algo seguramente más contemporáneo, más top 40, que básicamente complementara a Sal Soul. Y ellos son los que le dicen, esto es un brand bien fuerte en el mercado y aunque ahora mismo los ratings no están ahí, las agencias quieren la marca, etcétera, etcétera, vamos a darle una última oportunidad. Así que yo fui esa última oportunidad de Fidelity. Y parece que te trajeron. Exactamente. Y todavía, qué sé yo, hasta el sol de años hoy. de hoy, todavía Fidelity está al aire. Y hoy más fuerte que nunca. Gracias a Dios está sólida. Porque volviste acá. Porque volví otra vez a Fidelity. Es como que tenemos esa conexión. No sabía que esa marca tan poderosa a nivel de radio estaba tan ligada a ti. O sea, Fidelity es brutal porque imagínate, tenía 23 años. Todo el mundo pensaba de que es un chamaquito programando una estación. O sea que, honestamente, que es normal. Claro. Que te subestimen porque no tienes la experiencia, bla, 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 todo eso. Así que yo tenía un hambre de probarte. De probarme. Claro. Increíble. Es más, yo recuerdo todavía en una de esas últimas entrevistas que me preguntaron cuál era mi expectativa en términos de compensación. Y yo me recuerdo que yo les dije, yo tengo aquí mis talonarios. Yo me gano $1,200 al mes. Me recuerdo como ahora. Yo me gano $1,200 al mes. Aquí tengo mis talonarios, se los puedo enseñar. Háganme la oferta que ustedes entiendan que sea la justa. Yo solamente quiero que me den la oportunidad para probar que yo puedo llevar esta emisora número 1. Ese fue tu closing statement. Ese fue mi closing statement. Pero yo tenía mis talonarios de lo que me ganaba en la Mega en ese momento. Aquí está mis talonarios. Esto es lo que yo me gano. Y entonces, nada, me hicieron la oferta y obviamente la acepté porque no me interesaba el dinero ni nada. Yo quería hacer esto. Y literalmente tuve que montar la emisora desde cero. Y inicialmente, como era una emisora que sonaba mucha música americana, pues obviamente de ahí es que yo vengo. Así que claro, era tu... relativamente, obviamente tenía mucho instinto de la programación. Así que música de los 80 y todo eso. Pero obviamente yo creo que mi visión siempre con Fidelity era
de que no, yo no quiero que Fidelity sea una estación nicho. Yo quiero que Fidelity compita con las marcas grandes de estaciones de baladas en Puerto Rico, con Estereotempo, que era Estereotempo y Sistema 102, que eran las marcas principales del formato. Y yo no quiero que me vean como el chiquito, no, yo quiero irme a los puños con Sistema y con Estereotempo. Y pues obviamente era el proceso de hacer esa transición de Fidelity, que fue poco a poco la transición, inyectarle personalidades a la estación de radio. Déjame hacerte esta pregunta, porque es que esto está bien interesante. ¿Cómo tú empiezas? Número uno, que entra a pelear con dos gigantes en ese momento. Y tú tienes como un canvas. Porque te toca a ti, para eso te están trayendo. Exactamente. Endereza el barquito, caballito. Ok. ¿Por dónde tú empiezas a construir esa marca que luego se convierte? O sea, dame el roadmap, porque esto está bien interesante. En ese momento, ¿verdad? Claro, en ese momento, lo primero que yo hice fue, o sea, yo entro al playlist de la emisora y yo digo, wow, o sea, yo más del 50% de la música no la conocía. ¿Por qué no la conocías? ¿Porque era bien vieja? Porque era música mal escogida. Mal escogida que... Sí. Yo podía ver música de los 80 y yo decía, ¿qué es eso? Eso nunca... Recuérdate que, no te olvides, yo desde los 12 años... Estás escuchando música. Estoy escuchando música y yo era fanático de los countdowns. Así que yo escuchaba a Casey Kasem, a Shadow Stevens. Lo que estaba pegado. Y literalmente, dime una canción de los 80. Dime cualquier canción de los 80. Thriller. Thriller. Ok, esa canción nunca llegó número 1. Llegó número 4 en el 1984. Nunca llegó número 1, pero debutó número 20. Madonna, Like a Virgin. Like a Virgin. Bueno, una de las tantas canciones de Madonna que llegaron número 1, que solamente tienen 3 palabras. Like a Virgin, Like a Prayer, Dress You Up. ¿Cuál más te puedo decir? Pero ahí viene todo lo que tú habías invertido. Exactamente. Y en la Mega yo había hecho research y la Mega también era de música americana. Así que yo sabía, ya yo tenía mi instinto de que había trabajado en el formato ya, en ese momento ya 5 años. Había trabajado en el formato, había hecho research en la Mega, comenzamos a hacer research en Fidelity y lo primero que tú haces es limpiar la librería. ¿Me entiendes? Y no, esto no es. ¿Qué es esto? No, esto no es. Claro, había unos consultores en la estación de radio. Mike McVeigh, la compañía McVeigh Media, que son unos consultores, o sea, esta gente son unos brains. Pero ¿qué pasa? El formato adulto contemporáneo en Estados Unidos es diferente, obviamente, a lo que tú puedas hacer en Puerto Rico. Y también habían intentado como que hacer un copy-paste de lo que estaba pasando en Estados Unidos y hacer una Fidelity, lo que en ese momento se conocía como un formato soft AC, o sea, un soft adult contemporary. Entonces era como, no. Así que yo empiezo poco a poco. Lo primero que hago es, número 1, vamos a limpiar la música. Lo próximo es, ya Fidelity sonaba música en español. Sonaba una canción en español por hora. En rotación. En rotación. Por hora. Una por hora. Así que limpiamos la música en español y la transición comienza añadiéndole más música en español. O sea, a los 6 meses, en vez de una, vamos con 2 en español. A los otros 6 meses vamos a subir a 3 en español. Porque cuando tú dependes de música de catálogo, como los 80 y los early 90s y todo, el catálogo tarde o temprano empieza a decaer, claro. Sí, a desgastarse. Sí, a desgastarse. A desgastarse. Y entonces tú, ¿dónde entonces? ¿Qué pasa? En ese momento, te estoy hablando de finales de los 90, venía una ola de pop increíble, ¿ok? De hecho, lo que fue los 80 en música americana, en Estados Unidos y en el mundo, sí, la música pop en español lo fue, yo te diría más o menos en esa época que empezó a pegar Chayanne, Ricky Martin, Cristian Castro, Enrique Iglesias. O sea, esa ola de pop grande empezó más o menos a mediados de los 90. Claro. Entonces yo tenía que alimentarme de lo contemporáneo porque era lo que le iba a traer esa sangre nueva al formato. Así que ahí empecé a sonar más Ricky Martin, Ednita, que estaba pegadísima en ese momento, cositas de Luis Miguel. Entonces empecé a hacer esa mezcla y yo dije, espérate. De hecho, no salió ni de mí el eslogan, sale de un research. Hacíamos grupos focales y la gente, cuando tú le preguntabas de Estereotempo, le preguntabas de Sistema, bueno, son las baladas, tú sabes, las baladas clásicas que siempre nos encantan, esto, lo otro, y Fidelity. Bueno, no, Fidelity son baladas en inglés y son baladas en español porque tú puedes escuchar Air Supply, pero puedes escuchar a Luis Miguel y yo... Eso es, baladas en inglés y en español. That's it. Así que el eslogan me lo dio la audiencia. Y por ahí empezamos. Entonces se pudo crear un punto de diferenciación grande para Fidelity. Sí, porque la otra era en inglés. Eran en español. Perdón, en español. Exactamente. Eran en español y sonaban tal vez una en inglés. Que a mí me encantaba que la sonaran porque decía,
great, porque sonaban Madonna, sonaban Air Supply, y yo, eso suena tan Fidelity. Eso suena tan y cogiste fuerza, exactamente, fuerza, así que lo que me estás dando es hasta cierto punto más relevancia a lo que estamos haciendo nosotros. Así que básicamente digo, fue una transición lo de Fidelity. Yo llego a hacer el cambio de Fidelity a las 8 de la mañana, seguramente yo creo que no hubiese funcionado y la emisora seguramente no existiera hoy en día. Pero fue una transición, fue bien quirúrgico. Después de eso, pues obviamente a medida que ya había más música en español, entonces vamos con las personalidades. Entonces ahí entra, por ejemplo, Laura Rosado. Claro. Esa Laura, que ella trabajaba en criolla. Ella era una disc jockey en criolla. Y pues, básicamente, pues la trajimos para que hiciera el turno de la noche. Eso es eterno. Y Laura lleva haciendo ese horario ya 25 años. Yo perdí la cuenta. Pero surge el concepto de nocturno. Y entonces todo comenzó, pues, honestamente... Para mí Nocturno era bien fácil. Magic Night, que lo hacía la Mega, ¿ok? Era un programa, Magic Night sacaba como 30 puntos de share. Una cosa ridícula. Entonces yo digo, ok, ¿y no hay un Magic Night lunes a viernes? Pues vamos a montar un concepto Magic Night lunes a viernes. Vamos a hacer Nocturno. ¿Qué pasa? El asunto es que el éxito grande de Magic Night, o sea, la mejor época de Magic Night, que fue cuando Billy hacía Magic Night, Billy Fourquet. Billy leía cartas y Billy daba consejos y todo. Yo dije, es un monstruo. Y pues literalmente de ahí surge el concepto de vamos a hacer Nocturno. Yo me siento con Laura y digo, Laura es brillante, mira. Yo peleaba con Laura todos los días. Todos los días. Pero porque Laura es excelente talento. Y los talentos bien buenos te van a consumir tiempo. ¿Ok? Porque en el caso específico de Laura es raw talent. O sea, y pues obviamente necesita el coach al lado de ella. Claro. Pero es buenísima. Y entonces muchas de las peleas con Laura es porque Laura genuinamente... ¿cómo te puedo decir? Ella genuinamente estaba en su personaje, como digo yo. No era un personaje, esa es ella. Esa es ella. Ella le gusta ayudar a la gente. Ella quiere que la gente siempre esté bien, etcétera, etcétera. Y yo soy el programador, yo soy el lado científico. Claro. Y yo quiero ser número 1, y yo quiero más ratings, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro. Entonces era constantemente la pelea de que ella me tiraba las puertas y todo el asunto de que tú no entiendes porque tú no tienes corazón. Ella me decía que yo tenía el corazón en el dedo gordo del pie. Me dijo, ¿tienes el corazón en el dedo gordo del pie? Porque sí. Claro, qué buenísimo. No, eran luchas constantes y entonces, bueno, yo tengo una historia bien buena con ella de estas grandes peleas que tuvimos. Que estábamos en la oficina, estábamos en la típica pelea de que ella decía que yo no la entendía a ella, que yo no entendía las necesidades de su público. Y yo le decía, Laura, no es que yo no las entienda, lo que pasa es que esto es un producto. ¿Ok? Fidelity Nocturno es parte de Fidelity, que es el producto, es la marca. ¿Ok? Y yo quiero que cuando tú abras el micrófono, tú siempre pienses primero que esto es la marca, que esto es un producto. Y ahí se me levantó de que yo, bueno, me bajó todos los santos del cielo, me insultó, tiró la puerta y se fue para el control, se fue para el estudio. Y yo con mi santa calma me fui y por la noche fui al supermercado y compro una lata de tomate. Una lata de salsa de tomate. No sé si era casera o Goya, lo que fuese. Compro la salsa de tomate y regreso por la noche. Pues ya hacía el turno de la noche. Regreso por la noche a la estación de radio. Ella tenía su cara montada. ¿Y qué haces aquí? Y yo saco la salsa de tomate y le pongo la salsa de tomate frente al micrófono. Era como un pequeño stand que había. ¿Puedes explicarme qué hace una salsa de tomate en mi estudio? Y yo, bueno, lo que pasa es que te estoy dejando esa salsa de tomate ahí para que cada vez que abres el micrófono te recuerdes que somos un producto. La salsa de tomate. Obviamente me insultó, me botó del estudio, etcétera, etcétera. Pero esto era algo tan normal con Laura. Y cada talento es diferente. Cada talento es diferente. O sea, la forma por ejemplo, cuando yo trabajaba con Lili García, con Roque José, que Roque fue mi jefe en 95X y después yo lo recluto para Fidelity. Así que fui su jefe en Fidelity. Así que como te digo, o sea, cada talento es distinto. También parte de ese lineup inicial de cuando montamos a Fidelity estaba Francisco Javier El Pelú, que trabaja en Magic hoy en día. Estaba Fernán Reyes, que hoy en día es parte del Morning Show de Nueva Vida. O sea, éramos todos jóvenes y con hambre para probarnos y todo el asunto. Y fue una época bien cool.
Fidelity yo creo que y el día que yo me retire, que espero nunca retirarme, honestamente siempre estaré conectado a la marca de Fidelity. Porque pues no tan solo los 7 años que estuve trabajando en unos radios, unos años específicamente, exclusivamente con Fidelity, ahora esta segunda vuelta, que comenzamos ya hace 3 años, pues lo mismo. O sea, Fidelity estaba en un momento muy difícil porque el formato pop... Claro. Murió. Cambió. Exacto. En la música pop tradicional como la conocíamos nosotros, claro, básicamente ese ciclo de música pues finalizó. No había material suficiente para obviamente continuar alimentando el formato como se hacía. Y entonces pues habían decidido el sonar entonces pues Daddy Yankee, Anuel, con Cani García. O sea, era como cambió el DNA. Cambió el DNA. Entonces hay una expectativa de tu marca. Cuando tú cambias la expectativa de tu marca, la gente te va a dejar de escuchar. O sea, si tú vas a una estación porque suenan rock, tú quieres escuchar rock, tú no quieres escuchar reggaetón. Y te voy a hacer esta pregunta, porque esto yo pienso que es como complicado, una decisión de negocio complicada. Todo el trend va por un lado, pero tienes una marca poderosa de algo que se nutre, o sea, una marca que se nutre de un contenido que no está happening. ¿Qué tú haces ahí? ¿Cómo tú mantienes ese brand? ¿Qué tú haces? Pues es que, fíjate, todo regresa a la oportunidad en el mercado. Ajá. O sea, Puerto Rico, a fin de cuentas, es lo que es un mercado general hispano, ¿ok? O sea, todos somos puertorriqueños, o la gran mayoría somos puertorriqueños, pero es lo que se conoce como un mercado general, ¿ok? No es como en Estados Unidos, donde tú vas a Nueva York y el mercado general, pues, es el anglo, exactamente. Y entonces, tal vez los latinos representamos un nicho que es un 15, o de un 15 a un 18%. Minoría, así que eres una minoría. Aquí no, aquí tú eres el mercado general. Así que tú lo primero que buscas es dónde está la oportunidad. Entonces, si lo que está pasando en términos de música contemporánea es urbano, y eso no va con tu marca, porque Fidelity no es una estación urbana, pues tú tienes que buscar dónde está la oportunidad. Y obviamente se hizo research. Volvemos a lo mismo. Es que voy, pero como tienes un brand, hace research y te dice que no está donde está tu brand. Bueno, lo que pasa es que, porque obviamente la radio, como yo creo que al momento que tú montas marcas, sean de radio o no, hay una parte que es científica y una parte que es el arte, lo que es el instinto, lo que tú conoces del mercado. Exacto. Entonces, obviamente, soy de Puerto Rico, conozco el mercado y digo, ok, un momento. ¿Por qué Fidelity está sonando toda esta música de Anuel, de Daddy Yankee, de Bad Bunny? Cuando eso no es la expectativa del oyente. La expectativa del oyente es una estación, pues obviamente pop, de baladas. ¿Cómo es que la era de oro del pop no está sonando en la radio en Puerto Rico? Nadie está sonando la música vieja de Ricky Martin. Nadie está sonando la música vieja de Chayanne, de Luis Miguel, de Enrique Iglesias, de Shakira, La Oreja de Van Gogh. O sea, esa fue la época dorada del pop. Claro. Y no existe una sola emisora sonando esto. Entonces, ese se llama instinto. Ahí pasamos al research. Contratamos, obviamente, una compañía para que haga el research. Y entonces hacemos lo que se conoce como un mapa de música. Ok, un mapa de música, pues obviamente el demográfico de Fidelity en términos de ventas es 25 a 54. O sea que es una estación para adultos. Así que especialmente dirigida a la mujer. Así que tú buscas ese demográfico, mujeres 25 a 54, haces un mapa de música. Un mapa de música es donde tú literalmente coges géneros de música con sus eras. O sea que tú puedes coger baladas románticas de los 80. Porque llega, está dentro del range. Exactamente. Y así sigue hasta lo contemporáneo. Caño, me acabo de aprender cómo es que esto. Y entonces tú literalmente pruebas todos estos géneros obviamente con hooks de canciones que representen a estos géneros y a estas eras. Y entonces, obviamente, recibes los resultados y ahí tú empiezas a interpretar esa data. Y cuáles son los géneros y cuáles son las eras que más gustan a este demográfico. Y de ahí tú sacas la fórmula. Entonces, esto es un máster. Estoy aquí en fiebre. Yo si pudiera estar anotando, estaría anotando con Pedro hoy. Wow, mano, y pues Fidelity, ahora Fidelity, antes Fidelity, en esta Fidelity de los 2000, de principios de los 2000, pues como te digo, había una ola fuerte de pop, así que Fidelity era bastante contemporánea, porque sonaba todo lo nuevo de Ricky Martin, lo nuevo de Chayanne, era bien contemporánea, pero ya hoy en día Fidelity ya no es una estación contemporánea, es una estación de librería.
Entonces tú te alimentas del factor nostalgia. Claro. Es lo que alimenta Fidelity. Y you double down ahí. Exactamente. Y eso es lo que hoy en día es el formato de Fidelity. Y de Uno Radio, ¿cómo tú te vas a Estados Unidos? Me voy a Estados Unidos. Inicialmente, número uno, recibí una oferta de SBS. Pero SBS Miami, Estados Unidos. New York. New York, ajá. SBS New York. Recibo una oferta de SBS New York, una oferta que no acepto porque surge la oportunidad de quedarme en Uno Radio manejando todos los productos de Uno Radio. Todas las emisoras. Todas las emisoras. Ahí empiezo a trabajar el formato de noticias, que no lo había hecho, el formato de Noti1, comienzo a trabajar el formato de Sal Soul. Uno Radio compra las estaciones del área norte, compraron Delta, y entonces pues hicimos el formato de Toca de Todo, que era un formato Top 40. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con todos esos formatos. Y en el 2004, me parece, Univision compra las estaciones de radio de HBC, y HBC acababa de comprar KQ105 y WKQ aquí en Puerto Rico. Y lo interesante es que no éramos amigos, éramos conocidos. Carlito González y Nitza Pagán, que básicamente dirigían la programación de KQ105. Y cuando la gerente regional de Univision llega a Puerto Rico, ella estaba buscando a alguien para programar una estación de Miami. Y Nitza le dice, te tengo la persona. Y Claudia, ella se llama Claudia Puy, le dice, ¿quién es la persona? Se llama Pedro Javier González. Así que, claro, y Nitza te hace la historia. Pedro, yo necesitaba que tú te fueras de Puerto Rico. Eso es lo que te iba a preguntar. Lo que hizo fue sacarte del mercado. Exactamente. Y llévate ese caballito para otro lado. Sácalo. Me vendió como lo más grande. No, claro, sácalo de mejor. Este tipo es una cosa increíble. Este tipo me vendió súper bien. Y entonces Claudia conecta conmigo, me entrevista, hablamos, hicimos una tremenda química. Claudia, yo adoro a Claudia Puig, se convirtió en una mentora buenísima para mí en muchas áreas que me hacían falta crecer. Sigue siendo una gran amiga mía. Y pues básicamente inicialmente hablamos de Miami, pero yo no me quería ir a Miami a dirigir una estación cuando estaba dirigiendo ya 4 formatos en Puerto Rico. Claro. Así que tuve que esperar como varios meses más en lo que surgió la oportunidad correcta, y me voy para Estados Unidos en enero del 2005 a trabajar Miami, New York y las estaciones de Puerto Rico, KQ105 y WKQ. Y ahí es que brinco para... Ahora sí. Ahora sí, y ahí es que brinqué. Sí, porque yo quería... Claro, un crecimiento. Para mí era el crecimiento. Claro. Era el crecimiento. Así que entonces ahí brinco para Estados Unidos y comienzo en Miami. Te hago esta pregunta porque también esto es importante. Programar donde todo... Puerto Rico era todo el general market. Ahora tú tienes que ir de Estados Unidos donde hay múltiples latinos. Distintos mercados que no son igual, no se programa, me imagino que exactamente igual en Miami que en Nueva York. Entonces, ahí viene un proceso, me imagino, de adaptación y de entender esta vuelta que es distinta. Sí. ¿Cómo te fue ahí? O sea, la verdad del asunto es que yo, una vez más, tenía unos consultores. Yo en Puerto Rico, cuando trabajé en Uno Radio, tuve grandes consultores. Tuve a McVeigh, tuve a Jerry King y tuve a David Gleason. O sea que esto era como si yo tuviese una conferencia de programación una convención de programación cada vez que yo quisiera. O sea, yo levantaba el teléfono y los tenía disponibles. Así que yo aprendí mucho de ellos, de verdad. Son gente brillante y les admiro muchísimo. O sea, a fin de cuentas aprendo de ellos todo lo que es la parte técnica, y obviamente lo adaptaba al mercado. Cuando voy a Miami, David Gleason trabajaba, él era la cabeza de research de Univision Radio. Que ya tú tenías esa relación. O sea, que ya tenía la relación con él, nos conocíamos, etcétera, etcétera. Así que cuando comienzo a Miami, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál ha sido mi MO? Research. Así que vamos a la data. Lo mismo. ¿Qué dice la data? El mercado. Vamos a ver cuál es la data, qué dice el mercado, y entonces ahí empiezo, pues poco a poco, y claro, tienes que tirarte a la calle. Claro. En Puerto Rico, pues técnicamente no necesariamente, porque vivo en Puerto Rico, claro, o sea, y soy de aquí, ya conozco, vamos a decir, la calle, pero allá no. Así que allá tú tienes que ir, entender la cultura, en qué se diferencia, esto, lo otro, y pues básicamente hacer research, interpretar ese research y de ahí crear la fórmula para la estación de radio. Lo interesante es que, te voy a ser bien sincero, la radio, cuando yo llegué a Miami, recuérdate que Puerto Rico tiene mucha influencia de Estados Unidos, de la radio en inglés de Estados Unidos. ¿Okay? Sí. Así que la radio en Puerto Rico siempre ha sonado bien moderna. Siempre. Cuando yo voy a Miami, lo primero que me da... O sea, que me choca es que la radio sonaba bien... Bien vieja. Bien vieja, sí, exactamente. Sí. Y yo,
wow. Up to this day, en algunos momentos uno va y todavía siente algo de eso. Exactamente. Digo, like, wow, pero ¿qué es esto? Y los jingles sonaban a unos jingles de los años 70. Y yo, wow. Sí. Así que era todo este proceso de cómo realmente adapto, o sea, modernizo un poco estas emisoras. Una vez más, tú no puedes hacer las cosas rápido de cantazos porque si son productos que ya son exitosos, como el caso de Amor 107.5, claro, que era un producto exitoso, si hago cambios dramáticos, pues puedo terminar lacerando la marca. Así que todo es a base de una transición, poco a poco, se va haciendo, se va maquillando. Y eso fue lo que se hizo. No fue fácil, porque honestamente pues tenía que hasta cierto punto ganarme al equipo. Y me tomó tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Mucha paciencia y honestamente te voy a ser bien sincero, fui mentoreado por Claudia. De hecho, cuando mis primeros meses en Univision, mis primeros tal vez 30 o 60 días en Univision, recuerdo que fuimos a hacer yo estaba en una sesión de research y Claudia llega a la sesión de research y, ay, Pedrito, qué bueno verte y qué sé yo, y me lleva aparte al lobby del hotel y nos sentamos así como en una sillita y una mesita que había y ella empieza como que a decirme, ay, yo estoy bien contenta de que estamos trabajando juntos y mira que yo he trabajado con todos los programadores habidos y por haber y yo sé que tú tienes el talento para... Y como empezó a decirme muchas cosas buenas y ya yo sabía que venía un pero. Venía algo. Y entonces llega el pero y me dice, pero yo creo que tú debes trabajar en tus people skills. Me dice... Si tú logras trabajar con tu people skills, the sky's the limit, me dice. O sea, el cielo es el límite sí, para ti. Ahí un consejo. Y me dice, ¿me permites ayudarte en esa área? Demostrar. Y entonces imagínate que tú le vas a decir, no me ayudes. No, o sea, obviamente. Por favor. Sí, y yo, claro. Y entonces Claudia estuvo de mi lado en momentos de, como te digo, situaciones bien fuertes con talentos en Miami. Y Claudia me enseñó a jugar, no jugar, pero cómo. Game. Sí, exactamente. Claro. Y cómo le llegas. Porque yo en Puerto Rico, tal vez algo muy cultural de nosotros, es como que bien straightforward. Esto es así, esto es así. Vamos a hacer esto aquí ya. O sea, yo era bien estratégico, pensando siempre en ser número uno, no existía necesariamente el elemento humano, vamos porque vamos a ganar. Y sí, la gente te va a seguir porque ven un tipo con visión. Claro. Y vamos a seguir este tipo que sabe para dónde va y estamos teniendo éxito, va para adelante. Pero obviamente cuando ya tú entras en un ambiente mucho más corporativo, sí, tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que honestamente ahí quien realmente Dios me regaló, me puso de mentora y de ángel, fue a Claudia Puy, que fue la persona que literalmente me fue moldeando para a cómo trabajar, poder lograr la relación con Javier Romero, cómo lograr la relación con Betty, y literalmente eran players ahí. Son gente que eran icónicas, claro, o sea, en el mercado de Miami. Así que literalmente fue un proceso. Fue un proceso, pero literalmente, o sea, gracias a Dios, obviamente me lo gané, me tomó tiempo. Con Betty Pino nos hicimos súper amigos. Betty, que en paz descanse. Pero Betty fue la primera programadora exitosa en el mercado de Miami, o sea, a nivel español. Ella fue la que pegó a Julio Iglesias, a Diango, a José José, a todos estos super artistas de los 80. Ella fue la como que la pionera, exactamente. Y de momento tú llegas. Bueno, le decían la reina de la radio, imagínate, ese era su nickname, la reina de la radio. Imagínate. Y entonces, pues, oye, Betty fue una que se sentó conmigo cuando yo empecé a hacer los cambios, ella no estaba de acuerdo y se sentó conmigo a decirme, yo no te respeto, y antes que tú soñaras nacer, ya yo era la programadora de la estación de radio, y fueron momentos bien difíciles. ¿Y cómo porque esto es importante porque mi público es esto. Ajá. O sea, y yo sé que cuando salga esto se lo van a estar disfrutando un montón de gente. ¿Cómo tú manejas ese momento cuando tienes personas así de importantes? Tú eres el chamaquito que viene de la isla, que aunque tú puedas ser el caballo, tienes que manejar con tu ego, morderte la lengua, mi emoción, la parte emocional. Porque ¿quién no sale por el techo cuando le dicen encima es un boricua? ¿Tú sabes cómo son? Que eso es, claro. Ok. En esos momentos, ¿cómo tú... O sea, ¿qué tú pensabas para tú decir, no la quiero cagar aquí, quiero... En ese momento en específico, yo la escucho, dejo que hable, que diga todo lo que tiene que decir. Te traemos de Laura. Exacto. No podía tratarla como discusiones con Laura. Ojalá, pero no podía hacerlo. O sea, tú estabas...
Así que yo literalmente dejé que ella hablara, que dijera todo. Por dentro estaba que quería insultarla y ya tú sabes. Pero dejé que hablara y cuando terminó yo le dije, mira Betty, la verdad del asunto es que yo puedo entender que tú no quieras trabajar conmigo. Yo quiero trabajar contigo. Mi intención es poder trabajar contigo y que tengamos una historia de éxito juntos. Pero yo no puedo obligarte a que tú trabajes conmigo. Así que esto no es una decisión mía, esto más es una decisión tuya. Ella honestamente, cuando tú dices ese tipo de cosas donde ya tal vez la persona lo que está buscando es una confrontación, claro, y no la logra, claro. Pues entonces la persona pues como que me repitió básicamente lo mismo, como que no, tú no estás haciendo lo correcto para el mercado, tú no conoces al mercado, se levanta y se va. Obviamente, tan pronto ya sale de la oficina, yo llamo a Claudia. Claro. Y ya con Claudia, ya ahí sale Pedro Javier. Y claro, digo, me acaban de faltar el respeto, esto es insubordinación, tenemos que sacar a Betty. O sea, ¿qué es lo que tal vez yo hubiese hecho acá en Puerto Rico? Claro. Entonces, Claudia empieza, no, pero Pedro, déjame explicarte. Tú tienes que ponerte en los zapatos de Betty. Claro, empatía. Betty viene de las montañas del Ecuador, de una familia grandísima, de extrema pobreza. Y cómo es que ella llega a Miami y comenzó siendo una secretaria. Y cómo fue que entonces, y yo a todas estas, pero sí, Claudia, pero no, hasta que llegué el momento en que ella me seguía con su calma y tranquilidad, haciéndome la historia de Betty. Y yo... Ya tú estabas bajando, ya siempre estabas bajando. No estaba bajando. Es que ya no me estaban escuchando. Claro. Así que yo estaba... Y entonces ella me dice, Pedro, ¿tú me estás escuchando? ¿Estás ahí? Y yo, sí, Claudia, estoy aquí. Pero, ¿por qué no me habla? Claudia, no tengo nada que decir. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Piensa esto que te he dicho hasta mañana. Si mañana cuando tú regreses a la estación de radio, tú piensas igual que estás pensando hoy, hablamos con Recursos Humanos y sacamos a Betty. Te dijo. O sea, me tiró... La bola para tu cancha. Exactamente. Okay. Yo lo que esperaba es que ella me dijera, no puedo creer que Betty haya hecho, vamos a votarla, hay que hacer, tienes razón, Pedro. Y yo, yeah, pero no. Eso no fue lo que pasó. Lo que terminó pasando fue todo lo contrario. Fue un momento de mentoría. Fue un momento donde me dijo, piénsalo, ponte en su lugar, ponte en sus zapatos. Ella fue la reina de la radio, ya no lo es. Ahora es una locutora con un turno al aire. Ya no escoge la música. O sea, es como y te dio el background también. Me dio el background, de dónde viene todo el asunto. Entonces, pues obviamente ya pasan las 24 horas, las aguas vuelven a su lugar, etcétera, etcétera. Pero yo me atrevo a decir que Betty estuvo casi como 2 o 3 meses que no me habló. Nos encontrábamos de pasillo y me viraba la cara. Y yo seguía haciendo lo que tenía que hacer y seguía lo que tenía que hacer hasta que los ratings empezaron a subir. Con tu fórmula. Con mi fórmula. Y ahí entonces, ¿en qué momento? Nada, pues en un momento dado, cuando llegan los ratings, que ya empiezo a ver que la emisora empieza a levantar bastante, yo recuerdo que voy al estudio, abro la puerta y la veo a ella que está viendo los reportes de ratings. Y entonces yo le digo, bueno, ¿viste los números? Y me dice, estoy viendo. Y digo, cierro la puerta y me voy para mi oficina. Cuando ella acaba su turno, a las 3 de la tarde, ella entonces va a mi oficina, se sienta conmigo, me dice, vi los números y tengo que pedirte perdón y etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante nos hicimos súper amigos, me invitó a su casa, ella hace un ceviche espectacular, fui con mi esposa, con Damari, ellas se hicieron también súper amigas, a mi esposa le gusta el karaoke, ella le regaló un karaoke a mi esposa, y entonces de ahí súper pana. Historia juntos. Hasta el último día. Pero sí, es un proceso, ganarse a los talentos es un proceso. Javier Romero era el que estaba con Don Francisco. Sí. Él era el locutor él era el locutor de Sábado Gigante. ¿Verdad? Porque me acuerdo el nombre, yo chamaquito que... Locutor co-host, básicamente, de Sábado Gigante. ¿Y con él no tuviste un issue como este? No, porque Javier... No, es que son dos tipos de personalidades muy bien distintas. diferentes. Pero claro, lo que pasa es que Javier estaba acostumbrado, previo a que yo llegara, el director de programación realmente tenía una muy buena relación con él. Y Javier era la estrella de la emisora. Pues claro, así que básicamente él tenía un peso bien fuerte en todo lo que se hacía en la emisora. Claro, decisional. Y yo cuando llego empiezo a recoger vela y no, esto no lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así. Cosas como, por ejemplo, todo lo que eran los billboards de la emisora era siempre o la cara de Javier o la cara de Betty.
Y yo dije, se acabó la cara de Javier y la cara de Betty. De ahora en adelante vamos a promocionar la música y yo creo la cara de los artistas. Así que de repente ya no estaba... Sí, obviamente, la película. exacto, la cara de la personalidad. Estaba Ricky Martin y estaba Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, y era como que, ¿qué es esto? Así que, y fue un proceso, claro, cuando empiezan los ratings y empieza la emisora a subir, eso, una vez más, ya esa tensión empieza a bajar. Claro. Porque ya empieza a haber una credibilidad. Claro, te estás probando. Y entonces, claro, y con Javier, yo creo que, una vez más, tengo que darle crédito a Claudia. Claudia lo que me recomienda en ese momento es, número uno, que sí, que trate de establecer la relación con él, pero entonces me dice, tienes que establecer la relación realmente fuera de la estación de radio. Con él. Con él. Fuera. Así que tienes que hacerlo afuera. ¿Cómo lo hace fuera? Pues obviamente tuve que traer a mi esposa para que se hiciera entonces también amiga de la esposa de Javier, y entonces vámonos todos a comer, y entonces vamos a hablar de otras cosas que no tengan que ser de radio para poder establecer la conexión, y es el cultivar la relación. Es el cultivar la relación. ¿Y qué pasa? Ya en Fidelity, a los talentos yo le decía, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hay. Ya con Javier era, oye Javier, yo te sugiero que hagamos esto otro, yo creo que si nos vamos por esta línea. Y Javier me podía comprar la idea o no me la compraba. Así que era tratar de tener influencia. No, y tener influencia en él. Claro. Constantemente es una negociación. Siempre. Realmente es lo que termina siendo. Con otros talentos, pues hay momentos que tú te los ganas inmediatamente. Cuando yo comencé a trabajar con el show de la tarde, de Amor, el show de la tarde no tenía arquitectura, no tenía la estructura, no tenían productores, así que yo le consigo un productor, me traigo a Walo Dávila de Puerto Rico, me traigo a Walo para que Walo les produzca el show, le armamos toda la estructura, en una encuesta se llevan número 1. Pues obviamente... Ya, esa gente te llama. Exacto, ok. No, yo hago lo que tú digas, pero... PJ hasta el fin del mundo. Entonces, el ganarse el talento toma tiempo. Enrique Santos, o sea, cuando Enrique comienza a trabajar con nosotros en Univision, Enrique venía de tener un estilo Howard Stern, era lo que se conoce como shock DJ, era un shock radio DJ. Y pues era manejar a Enrique, y estaban todas las políticas del FCC, y Univision realmente era bien fuerte con todo lo que eran las políticas de la FCC. O sea, era una época un poco difícil porque fue los años después que sucede lo de el malfunction de Janet Jackson, que aumentaron las multas de la FCC. Fue una cosa un poco difícil para los medios en ese momento. Y programas al estilo de Luis Jiménez y al estilo de Enrique eran target, obviamente. Pero el caso especial de Enrique, número uno, nos llevamos súper bien desde el día 1. Pero el cambio de la metodología de ratings, de diario a PPM. Cuando sucede ese cambio de metodología, el show de Enrique baja de ser... tal vez Javier estaba número 1, Enrique estaba número 2. Y Enrique baja de número 2 a número 16, a número 17. Porque es una metodología completamente diferente. Así que ahora tienes... Así que, obviamente, Enrique como talento... Se frustra. Se frustra. O sea, es como que, ¿qué pasó aquí? Esto no puede ser real. Etcétera, etcétera. Y yo le dije, ok, Enrique, vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, cógete los próximos días, cógetelos libres. No te quiero en la radio. Vete a tu casa. Si tú quieres, yo sé que te levantas temprano. Vete a la calle. Móntate en el carro. Tírate a coger el trancón de la mañana de Miami y ponte a escuchar estaciones en inglés. ¿Por qué? Porque las estaciones en inglés, y no únicamente de Miami, sino de otros mercados, la metodología electrónica del PPM, el rollout, lo hicieron, no fueron todos los mercados a la vez. Comenzaron primero en Houston, después fue New York, y así era mercado a mercado. Entonces yo le dije, ponte a escuchar estaciones de estos otros mercados para que tú veas cómo es que estos shows que tienen éxito en el PPM están funcionando. ¿Ok? Y vamos de ahí, tráete tus ideas. Ya yo tengo las mías. Trae las tuyas. Así que Enrique hizo la asignación, estuvo 2 o 3 días fuera escuchando, regresó con sus notas. Pam. Enrique no sonaba música en su show. Enrique no sonaba música. Era él hablando, llamada. Talk, hablando. No se sonaba música, punto. Era todo. 4 horas, 3 horas. 4 horas. 4 horas. Hablando. Con llamadas y bromas y parodias, ese tipo de cosas. Lo primero que había que hacer había que sonar música. Cuando trabajamos el reloj nuevo, el reloj tenía yo creo como 9 o 10 canciones. O sea, de sonar 0 música a meter 9 o 10 sonar canciones. 9 o 10 canciones por hora. De 3 minutos. O sea, tus intervenciones, hay momentos que las intervenciones de Enrique eran 1 minuto.
O sea, súper corta. ¿Y eso cómo lo tomó? Y él, Enrique, yo honestamente, yo admiro tanto a Enrique. Enrique es el talento con el que todo programador sueña trabajar, porque es el típico soldado. No, fíjate, no es tan solo que es un soldado, es que es como los jugadores de un equipo, o sea, haciendo tal vez una analogía con el deporte, cuando tú tienes un jugador que le gusta hacer, que le gusta que lo coacheen, no sé si está correcto ese wording. Claro. Es eso. Enrique es una persona que le gusta tener gente que le digan y él le gusta recibir feedback. Claro. Para mejorar. Para mejorar. Es Claro. ese tipo de talento. Así que me recuerdo que trabajamos el plan y Enrique se levanta y dice, "In PJ we trust." Pero ahí tú ves, claro, veterano también. Y bueno, y de ahí básicamente, bueno, Enrique, pues, obviamente recuperó todos sus ratings, etcétera, etcétera. Y bueno, y pues eso fue en la época en Univision. Claro. Después él brinca, obviamente se va para iHeart y básicamente mi puerta principal a entrar a iHeart Fue Enrique. Fue Y como después de tantos años que estás en Univision, sigues con los mercados, luego tú estabas de más mercados básicamente. Yo estuve como, qué sé yo, 12, 13 años en Univision, perdí la cuenta. Y hacía mucho shuffling, obviamente, de mercado. Yo siempre, Puerto Rico, obviamente siempre me lo dejaban a mí y Miami, porque eran como que los mercados naturales para ti. Naturales para mí y extraterrestres para la compañía. Claro, porque son latinos porque y esos son gringos. No, esto es Univision. Bueno, Univision, perdón. Pero es latino, pero altamente caribeño. Claro, que no es lo mismo que Nueva York. No es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Chicago, no es Houston, no es Dallas. Entonces, como que el East Coast siempre era como que algo, tú sabes que PJ que bregue el East Coast porque él es caribeño, es boricua, él entiende. Había mucho shuffling, así que en un momento dado comencé trabajando en Nueva York, después hicieron un shuffling, me quedé solamente en Miami, Puerto Rico, San Antonio, Austin, y ahí comencé a trabajar estos otros mercados en Texas, después regresé otra vez entonces a Nueva York, Miami, Puerto Rico, después entonces cambiaron el concepto y entonces era como que vamos a hacerlo por formatos, no lo hagamos por mercado, y entonces era la época, yo me atrevo a decir que fue como el último año de Piolín en Univision, y entonces me quieren que trabajara el mercado de Chicago, especialmente la estación donde estaba Piolín, y de ahí surge que pues Piolín termina su relación con Univision y había que lanzar un programa nuevo para las estaciones de Regional Mexican. Piolín era el tipo. Piolín era el syndicated show en español más grande en los Estados Unidos. Y obviamente lo hacía Univision. Así que se acaba la relación con Piolín, hay que hacer un show nuevo de Regional Mexican. Así que, PJ, te estamos entregando entonces el hacer Regional Mexican. Y entonces para mí es un reto brutal, pero volvemos a lo mismo. O sea, mi fórmula siempre ha sido un copy-paste. Vamos al research, ¿qué dice el research? Y claro, obviamente el formato regional mexicano está muy atado a la cultura mexicana. Así que yo no soy mexicano, ¿qué es lo que hago? Pues vamos a buscar gente que me pueda complementar en esa área. Así que hubo dos personas claves en eso. Antonio Covarrubias, que era el director de la estación Regional Mexican en Los Ángeles, Isabel González, que era también programadora de K-Love en Los Ángeles y trabajaba también el formato Regional Mexican, y ellos tenían ya el concepto del BMF. Ellos como que, bueno, queremos que sea, tú sabes, 2 mujeres y tal vez un hombre, que querían que sea un show de 3. Ellos tenían eso. O sea, ellos ya tenían el concepto y ya tenían, de hecho, el nombre. El nombre era el bueno, la mala y el feo. Ya el nombre ellos lo tenían. Eso fue un hit. Así que, exactamente. De hecho, sigue siendo el show más exitoso al sol de hoy, de regional mexicano a nivel de todos los Estados Unidos. Ok. Ellos tenían ya el concepto. Cuando yo entro, que yo empiezo a escuchar los demos que ellos habían grabado, yo dije, ok, guys, me gusta el nombre, pero no siento que los roles realmente están definidos. O sea, para hacer un programa hay una parte científica de cómo uno hace un show. Entonces tú tienes que sentarte, ok, vamos a definir roles, qué va a ser qué va a ser este otro. Entonces por ahí empezamos a cambiar y yo les di una asignación. Hay un libro que se llama Morning Radio, de Tracy Johnson. Morning Radio. Morning Radio. Okay. Ese es un librito ya viejo, obviamente. Pero es un libro que te explica claramente el cómo tú montas un morning show en la radio que sea exitoso. Y cómo tú estableces los roles dentro de un show. De los personajes que estén ahí. O sea, los characters y todo el asunto. Y esto viene, esto no viene que se inventó para la radio. Esto se ha usado en televisión toda la vida. O sea, los programas exitosos de la televisión de toda la vida tienen estos roles bien definidos que son los famosos Dick, Dork and Deer. Esos tres roles siempre tú los vas a encontrar en Howard Stern,
Howard Stern era el Dick, la Dear era Robin y el Dork era cualquiera de los psychics y en ocasiones el Dork podía hacer una llamada telefónica o el personaje. Ahora llévamelo para... Tengo gente de Latinoamérica que a lo mejor, no que a lo mejor no consumían Howard Stern. Explícame en español qué significa el Dick. El Dick básicamente es el de la personalidad fuerte, el de la personalidad agresiva. El Dear es la querida. La querida, la que pasa la mano. El que pasa la mano. Entonces el Dork era como el bufón. El que se vacila todo lo que está pasando. El que vacila, el chiste, etcétera, etcétera. O sea, siempre tú tienes que tener, y cuando tú miras programas de televisión, ahora que te digo la fórmula, tú te vas a dar cuenta de que en los programas de televisión, en un momento dado, siempre hay un Dick, siempre hay un Dork y siempre hay una Dear. Cuando tú vas a ver los programas exitosos, siempre la Dear no tiene que ser una mujer. No, es simplemente a nivel conceptual. A nivel conceptual, exactamente. Igual que el Dick no tiene que ser un hombre. El Dick puede ser una mujer. ¿Entiendes? Así que tú tienes, esto es como tú montas. Entonces, yo les doy la asignación, lean el libro, se leyeron el libro así como si fuera, ¿verdad? Sí, estilo escuela, ¿no? Se leyeron el libro, entonces cuando regresaron ya entendían claramente el concepto. Ok, entonces ahora vamos a buscar quiénes realmente de toda la gente que ustedes han hecho las pruebas, quiénes son las mejores exactamente que they fit específicamente este rol. Y entonces eso fue lo que hicimos. Ya teníamos un talento en Dallas que cuando le hicimos la prueba fue buenísimo, que es el bueno, el que hoy en día es el bueno, Raúl. Adoro a Raúl, es uno de los mejores talentos y wow, es increíble. Excelente también, un talento que le gusta también ser coachado. Excelente. El rol de la Dear era la bronca y el Dork era el feo. Y ya está, el bueno, la mala y el feo. Ahí está, ya estaba básicamente. Y lo hicimos con la intención de que para evitar el depender de personalidades como pues los Piolines claro. O los Enríquez o los Luis Jiménez. Tú tienes un concepto, tienes una fórmula. Mañana se va Raúl. Puede entrar cualquier otra persona a ser el bueno. Y entonces eso básicamente se creó. Así que ese show lo lanzamos en el 2013. Yo estuve trabajando Regional Mexican como hasta el 2015, más o menos como 2 años. Estuve trabajando Regional Mexican, ahí trabajé, durante esos años trabajé Regional Mexicano, trabajé el formato de recuerdo, que era un formato también de nostalgia, pero más dirigido a la comunidad obviamente mexicana, que sonaba grupero, que sonaba baladas internacionales y ese tipo de cosas. Obviamente trabajé el formato adulto contemporáneo, trabajé el formato contemporáneo, o sea, trabajé todos los formatos dentro de Univision, ahí durante esos años. Y luego de tantos años exitosos, tú estás ahora mismo, llegamos a, ¿verdad? Lo que es iHeart Radio, iHeart Media. El primero que se va entonces de Univision es Enrique. Es Enrique. Y se le dan como que una posición de CEO, ¿no? O una posición así. Sí, yo le decía el CNCO porque tenía un nombre tan y tan... era un index card. Era como un index card el título. Me acuerdo cuando lo vi. Y yo le digo, Enrique, I'm sorry, eres el CNCO de iHeart Latino porque honestamente es muy complicado aprenderse tu título. Y él entonces convence a la gerencia y le dice, mira, we need to bring this guy. Exactamente. Enrique esperó por mí como año y medio. O año y 3 meses, algo así. Enrique es bien interesante porque Enrique firma con Magnus, que es la agencia de Mark Anthony. Claro, de Mark. Exactamente, él firma con ellos y cuando pues la intención era que se quedara en Univision, así que él comienza su proceso de negociación con Univision y sabíamos que había otra compañía que le estaba obviamente ofreciendo. A todas estas yo jamás pensé que era iHeart. Jamás. Él nunca dijo. Él nunca dijo. Me estaba ofreciendo. Él nunca dijo y yo en mi cabeza, yo no puedo creer que Enrique vaya a regresar a SBS. Sí, tú pensás que era SBS. O sea, yo decía, yo no puedo creer que Enrique salió de SBS, yo no puedo creer que Enrique vaya a regresar a SBS. Y obviamente Enrique y yo, desde Univision, muy pana. Y entonces Enrique me decía, ¿qué tú crees, PJ? O sea, me preguntaba genuinamente y yo le decía, mira, Enrique, me recuerdo que esa llamada la tuve con él, yo estando en Puerto Rico y él estaba en Miami. Y yo le dije, mira, Enrique, yo te voy a ser bien sincero. Tú ya trabajaste en SBS. Y ya tú sabes los buenos ratos y los malos ratos que pasaste en SBS. Para SBS, honestamente, quédate en Univision.
yo estoy asumiendo que es que tú asumías que era SBS. Yo asumía que era SBS. Y mira, entonces para hacer mi punto más fuerte, mira lo que le digo. Le digo, porque mira, si fuera una compañía seria como iHeart, pues, entonces yo tal vez lo consideraría. Pero porque en mi cabeza yo jamás pensé de que iHeart iba a hacer una inversión en latino para un talento como Enrique. Yo digo, jamás. Yo decía, iHeart no va a pagarle a un tipo como Enrique para esto no es el fuerte de ellos, no es latino. Así que yo como que para hacer mi punto con más peso le decía, chico, porque si fuera una compañía seria como iHeart, yo te diría considéralo. Pero, man, en serio, SBS. No, I understand, PJ, I get it, bla, bla, bla. Y de repente él renuncia y él nunca dice para dónde se va. Él renuncia y él dice, o sea, después que no se llegó a un acuerdo, él se va y nosotros, ok, se fue. Escucharemos ya mismo aquí. Nos enteramos cuando sale el comunicado de prensa de iHeart. Y cuando yo veo que sale iHeart, yo... No. En serio, mano. En serio. Y dice, sí, man, yo obviamente estoy súper proud de ti, me alegro muchísimo, sé que te va a ir súper bien, etcétera, etcétera, y todo el asunto, pero se fue para iHeart y entonces ahí nos tocó a nosotros montar un show nuevo por Enrique, que es muy difícil porque estás compitiendo con la marca de Enrique y es comenzar desde cero y Enrique tiene unos números, imagínate. So, Enrique se va a septiembre, creo, del 2016 y entonces comienzan las conversaciones conmigo en algún momento, creo que fue agosto del 17. En septiembre fue María, aquí en Puerto Rico. Mi mamá se fue conmigo para Miami, así que yo tenía mi apartamento lleno, estaba mi mamá, mi sobrino. Obviamente mi esposa, éramos como que la casa estaba súper llena, entonces donde yo hacía las entrevistas era toda una locura. Pero bueno, nada, a finales entonces del 17 llegamos a un acuerdo y el 18 arranqué entonces con iHeart. Power Player, felicidades. Thank you. Lo acabo de ver thank ayer you. o antier, no recuerdo cuándo fue que lo vi. Mira, ahí está el PJ. Y ahora está en esa nueva aventura. Uh-huh. ¿Qué retos puedes tener tú ahora mismo? Si tú lo has hecho prácticamente a nivel de radio, lo has hecho prácticamente todo. ¿Para dónde va la vuelta y cuáles tú crees que son los retos más grandes que tiene la radio en los próximos Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Te voy a hablar primero de la parte de la radio en general, que obviamente tú sabes que estamos viviendo una revolución digital, sí, donde la radio obviamente tiene que complementarse con lo que está pasando a nivel digital. A mí me gusta mucho una frase que usa Mauro, que él tiene un podcast que también dirigido a música. Londoño, seguro, claro. Buenísimo. Él dice, la radio es el playlist de los playlists. A mí me encanta cuando él utiliza esa frase. O sea, bueno, en otras palabras, tú puedes tener un éxito desde una perspectiva del business model sin la radio. Claro. Pero si llegas a la radio te consolida, te da una credibilidad y te lleva a unos niveles en la perspectiva de facturación que con digital solamente no necesariamente lo vas a hacer. Así que yo creo que la radio sigue teniendo obviamente un rol súper importante. Claro. Y yo creo que es una cuestión de complementarse y enfocarse en tu marca. No se trata ya de la antena, se trata obviamente de lo que es la marca. Y cómo tú tienes distintas fuentes de distribución, que una es la antena, pero tienes otras fuentes de distribución que pues obviamente están en las plataformas digitales. Eso con respecto a la radio. Está el podcast, está el on demand, o sea, hay muchísimas cosas que están pasando en la radio, pero todo se resume en que tienes que adaptarte a todo lo que está sucediendo a nivel digital y tu marca tiene que estar presente donde quiera que el consumidor vaya a buscar contenido para consumir en audio. Eso resume de lo que tiene que hacer la radio. En mi caso, yo lo que te diría es que ¿cuál es mi reto? ¿Cuáles son las cosas que potencialmente yo miro? Estamos en un cambio increíble. Y rápido. ¿Ok? En un cambio que ya... Voy a entrar ahora en lo que es el cambio cultural en Estados Unidos. Los latinos siempre hemos tenido olas. Vamos a hablar específicamente de la música. Hemos tenido olas, vamos desde José Feliciano, cuando hizo Light My Fire y todo eso. Después Gloria Estefan en los 80, Mark, Enrique, Ricky, toda esta gente en los finales de los 90. Pero ahora los latinos ya somos parte de lo que es la cultura popular mainstream de Estados Unidos. Somos mainstream en Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, Bad Bunny lanzó el disco
los primeros 10 temas en el Hot 100 de Billboard eran de Bad Bunny. Karol G sacó el disco, los primeros 7 u 8 temas eran de Karol G en el Top 100. O sea, somos general market. Esa es la realidad del latino. Eso tiene un impacto a nivel de medio. Brutal. Porque tú tienes estaciones de radio, por ejemplo, en Miami, que tal vez hace 5 años atrás, su composición de audiencia era 20% hispano. Pero hoy en día son 70% hispanos. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes agrupar al latino en una sola. One size doesn't fit all aquí. Exactamente. Claro. O sea, que esto no es como, obviamente, si tú hablas de los afroamericanos, claro. O sea, esto no es lo mismo. Y la razón que la gente, por ejemplo, que el latino llega a Miami es una razón distinta a por qué de repente se van a Orlando, o por qué de repente cruzan la frontera en Texas, o por qué terminan en Los Ángeles. O sea, hay unos nuances bien fuertes de una perspectiva de comunidad. Así que yo creo que siguen habiendo unas oportunidades espectaculares a nivel latino que ya no va a ser solamente en la parte en español, porque estamos impactando el general market, así como Bad Bunny, Karol G y los Daddy Yankees y los Balvins y toda esta gente están impactando lo que es la música. La parte de medios es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿tú crees que Jimmy Fallon va a llevar a todos estos artistas? Él ha llevado a Ozuna, a todos los ha llevado. Los va a llevar porque, es que quiero ser cool y verme bien con los latinos. No, esto es business. Lo está haciendo porque sabe que de una perspectiva de contenido tiene que apelar, obviamente, a esta audiencia porque un % seguramente alto de su audiencia son latinos. Así que eso tiene un impacto brutal a nivel de medios. Así que yo, ¿qué es lo que he hecho toda mi vida? Obviamente he hecho radio en español. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Así que, ¿qué potencialmente pudiese hacer? Pues obviamente hay oportunidades ahora en el general market. O sea, se pueden estar abriendo oportunidades en el general market. Ahora mismo, por ejemplo, en conversaciones obviamente que tenemos siempre en iHeart, son cuándo son las oportunidades correctas para atraer artistas latinos a los eventos del general market. O sea, iHeart tiene, por ejemplo, su tour de Jingle Ball, que hace en Los Ángeles, que hace en Nueva York, que hace en Miami, que hace en Tampa. Ok, ¿cuándo, en qué momento o qué mercado es el correcto para nosotros traer un artista latino y que sea parte del lineup de Jingle Ball? O sea, como te digo, es todo. Son oportunidades que se están abriendo para nosotros, para los latinos. Así que yo creo que eso definitivamente es una área. Y honestamente, pues, claro, soy un tipo de radio, me considero un radio junkie. Claro. Pero honestamente termina siendo entretenimiento de audio. Así que, pues, de los planes que también tengo para hacer próximamente, voy a comenzar a hacer, obviamente, el podcast y todo ese asunto, porque uno tiene que adentrarse a todo lo que está pasando dentro del mundo digital y tienes que tú mismo sentirlo. ¿Qué mejor research que hacerlo tú mismo? Para tú saber cómo se hace, cómo funciona, cómo es o sea, esa es parte del research. Para tú saber entonces, y entonces cómo puedo apelar a esta audiencia y cómo lo hago de esta forma. Yo creo que las oportunidades para los latinos, especialmente a nivel de medios, en la música, es grandísimo. Si vamos de repente a lo que es géneros de música, especialmente hablando de la música cristiana, también en mi corazón siento de que se está como que cocinando algo y potencialmente creo que puede haber una ola interesante ahí. O sea, creo que hay mucho pasando, tomando en cuenta toda la tecnología que tenemos disponible y la forma en cómo se está consumiendo el contenido hoy en día. Mira, brother, yo te digo, para mí esto ha sido como literalmente una universidad. ¡Ay, qué fuerte! Yo estoy enfiebrado aquí con Pedro Maidera. Pedro, coachéame, ¿qué mejor aquí? No, de verdad que mano, te respeto más todavía, conocer. Gracias, mi hermano. Más tu historia. Creo que eres, hermano, una inspiración, honestamente, porque no es sacarla solamente en tu hometown, es batear las Grandes Ligas, seguir bateando en las Grandes Ligas, y ese hambre de qué es lo nuevo, para dónde va a probar, y algo que me llevo, hermano, que ahora mismo uno dice, no, pues el research, búscate las datas, los algoritmos, pero tú lo llevas haciendo hace 20 años. O sea, y se prueba la importancia de tener como que esa parte de intuición, pero no puedes dejar fuera la data. Claro. Y menos en estos días. Claro. Porque ahora tenemos muchos recursos para ver lo que de verdad está pasando. Entonces, lo interesante de la data, la data es data. Lo importante es saber interpretarla correctamente. Claro. Y yo creo que otra oportunidad, honestamente, para los latinos, y algo que también que me entusiasma mucho, es el poder político que estamos también
teniendo los latinos a nivel de Podemos Estados Unidos. cambiar esa balance para cualquier lado. Para cualquier lado. O sea, yo creo que el cómo nosotros latinos realmente estamos sentados al volante hasta cierto punto ahora mismo a nivel de Estados Unidos, tanto político, gobierno, todo lo que tiene que ver con la música. O sea, son los artistas del Anglo Market que quieren grabar con los artistas latinos. O sea, y esto no es, yo estoy seguro que no es un fad, o sea, esto no es como que exacto, es la moda, esto es una ola que no, es que esto va a ser así y va a continuar así. Oye, Bad Bunny sí, tal vez tendrá su ciclo, pero vendrán otros. Que ya está pasando, mira Karol haciendo estadios. Exactamente. Ponte a pensar qué artistas anglos hacen estadios. Exactamente. Coldplay, y que no es anglo, me refiero a nivel mundial. YouTube, Coldplay, Beyoncé, Taylor. Está Karol haciéndolo, Bad Bunny haciéndolo. O sea, que estamos hablando de que esto cambió. Esto cambió. Es que lo que está pasando a nivel de música latina es global. Impresionante. Es global. Ya no es una cuestión de Puerto Rico, Latinoamérica, no, es global. Es global. Es la realidad. We're taking over. That's truth. Oye. Hermano, gracias. Gracias por la invitación. Honrado de que me hayas invitado, de ser parte de esta conversación. Y, oye, somos parte de este círculo de los medios y qué bueno que conectamos para no tan solo esto, sino para proyectos futuros. 100%. Conexiones divinas. Amén. O sea, así, yo soy fiel creyente de eso. Y a veces uno sabe, como que, no sé, las vibraciones de la... O sea, uno... Claro. O sea, uno sabe y Dios sabe todo y por qué uno se conoce con quién y el momento y cómo conecta. Así que... Y perdóname que yo sé que trataste de un momento presentarme música y no sé por qué no te di una reunión. ¡Wow! Soy el programador. Yo no era accesible. ¡Qué horrible! No, eso es un tema que eso es otro podcast que podemos hacer con PJ de las cosas difíciles de lo que es ser programador. Pero mira, de verdad que gracias por este rato. Yo creo que este podcast... Todo el mundo que le interese, desde el artista tiene que entender cómo funciona esto y gente que está en la radio, los que están haciendo contenido y podcast. O sea, yo acabo de... O sea, aquí estaba ya conectando en cómo voy a hacer unas cosas en lo que es Spark of TV. Nada más escuchándote aquí. Yo estoy acá como que, diantre, si hubiera sabido eso. O sea, yo estoy aquí cogiendo un crash course brutal. Mi gente, esto es Negocio del Entretenimiento. Yo soy Jafet Santiago. Hoy, Pedro Javier con nosotros, un maestro. Dale a la campanita, suscríbete, comparte este contenido. Estamos en tu plataforma de streaming favorita. Si es Spotify, tenemos video podcast. Creo que somos de los únicos en Puerto Rico que tenemos el video literalmente en Spotify. También estamos en iHeartRadio, estamos en Apple Podcast, estamos en, bueno, you name it, tu plataforma favorita. Y YouTube, que es como que nuestra plataforma principal ahora mismo. Hasta la próxima. Check it out.